misericordia. Y antes de iniciar me gustaría compartir con ustedes la palabra que está en Habacuc 3:17. Dice: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Tenemos que levantarnos con una actitud declarando esta palabra, igual que el profeta, diciendo: aunque no tenga nada, yo me gozaré en el Dios de mi salvación. Aunque haya enfermedad, yo me gozaré en el Dios de mi salvación. Aunque haya crisis, yo me gozaré en el Dios de mi salvación. Y esta es una noche para gozarnos. Te alabamos, Señor. Vamos, declárelo. Para gozarnos, para celebrar en su presencia, para dar gritos de júbilo al Rey. Señor, llena tu casa de tu gloria, Señor, de tu bendición, Señor, de tus bondades, de tus favores, de tu presencia. Vamos, apláudale a Él.
Esta es una noche para celebrar. Estamos de fiesta. Que se escuchen fuertes esos gritos de júbilo, que se escuchen fuertes esos panderos. Vamos ahí donde usted está, comience a moverse, comience a danzar, porque hoy es una noche diferente. ¿Sabe, iglesia? Dice la palabra que Él se pasea en medio de la alabanza de su pueblo. Y sabe, iglesia, no solo en la adoración algo diferente sucede. Yo no sé si usted puede entender esta noche, pero la palabra me dice que Él habita en la alabanza de su pueblo. Y sabe, donde Él habita, algo diferente debe de suceder. Donde Él habita hay sanidad, donde Él habita hay liberación, donde Él habita algo debe de suceder en la atmósfera. ¿Sabe, iglesia? Yo que usted gritaría, yo que usted levantaría mis manos, yo que usted danzaría, porque algo debe suceder diferente esta noche, iglesia. Te adoramos, Rey. Gloria canta, adorada Jehová. Yo entraré en sus atrios con acción de gracias. Gloria canta, adorada Jehová. Yo entraré en sus atrios con acción de gracias. Vamos, iglesia. Gloria cantar, adorada Jehová. Yo entraré en sus atrios con acción de gracias. Te adoraré y te exaltaré al gran Rey de Israel, al que nunca ha perdido una. ¿Sabe, iglesia? Es que Él no ha perdido ni una sola. Él está peleando conmigo y con usted. Vamos, díganlo. Y le glorificaré y yo le exaltaré con gritos de júbilo, júbilo, júbilo. Le glorificaré y yo le exaltaré. Gloria cantar, adorada Jehová. Yo entraré en sus atrios con acción de gracias. Te adoraré y te exaltaré al gran Rey de Israel, al que nunca ha perdido una batalla. Con gritos de júbilo, 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 le glorificaré y yo le exaltaré. Con gritos de júbilo, 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 le glorificaré y yo le exaltaré. Vamos, iglesia. Usted puede tener esta noche el júbilo. Usted puede regocijarse en su presencia. Te adoramos, Rey. Hey. Júbilo, júbilo. Vamos, iglesia. Puede escucharse esta noche. Al Rey. Júbilo, 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 júbilo. Al Rey. Con gritos de júbilo. Vamos, sígale. Tu júbilo. Vamos, iglesia. Puede decirle esta noche, Dios, te exaltaré. Esta noche, amado, vengo a encontrarme contigo, porque sé que mientras alabo, sé que mientras me regocijo en tu presencia, estás trabajando a mi favor.
iglesia. No puede suceder que alguien no esté celebrando. No puede suceder que alguien esté estático. No puede suceder que alguien esté en reposo. Yo creo que Dios ha sido demasiado bueno. Yo creo que sobran las razones para darle gloria y honra a Él. Vamos, aprovecha este tiempo. Celebres en su presencia. Porque cuando el pueblo alaba, cadenas se caen. Cuando el pueblo alaba, las enfermedades se tienen que ir. Cuando el pueblo alaba, los cielos se tienen que abrir. Y te alabamos, Señor, porque sabemos que tú estás aquí. Tú estás aquí, Señor. Recibe la alabanza de tu pueblo, Dios. Vamos, gózate. para Cristo grita, canta aleluya
bueno esto, estuvo bueno. Esto es solo para que calentemos. Bájale un poquito, bájale un poquito. Esto es solo para que calentemos. Un poquito más, que se me está metiendo ahí el ¿Estamos bien? Es que cuando me llamaron ellos y me dijeron, ¿qué quiere que cante? Le digo, necesitamos celebrar, necesitamos gozarnos. ¿Y sabe por qué? Porque siempre tenemos problemas, siempre tenemos malas noticias, siempre tenemos circunstancias, pero hay algo que yo sé, que Dios está en control. Y cuando usted sabe que Dios está en control, usted celebra y usted dice, salta, dando vueltas en el aire, danza locamente para Cristo. Hey. Aleluya nuestro Dios. Salta, dando vueltas en el aire, danza locamente para Cristo. Canta, aleluya nuestro Dios. ¡Aleluya! Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, te pido perdón. Te pido perdón. Señor, perdón, Señor. Señor, sé que hemos pecado, sé que he pecado delante de ti. Pero delante de ti, Señor, estoy humillado y arrepentido, Señor, de mis faltas. Y es por eso, Señor, que hoy me presento delante de ti, Señor, pidiéndote, Padre, que tu unción, Señor, sea la que se manifieste el día de hoy. Que seas tú hablando, que seas tú ministrando, que seas tú haciendo, Señor. Y es por eso que te doy toda la gloria y toda la honra. Señor, me despojo de todo razonamiento humano y seas tú, Señor, haciendo. Trae convencimiento de pecado a nuestras vidas y que podamos entender, Señor, que el pecado lo que nos lleva es a la perdición, Señor. Ese pecado, Señor, nos aleja de la vida eterna tuya, de la bendición eterna tuya, Señor. Y es por eso, Señor, que con temor reverente a ti te somos obedientes, cumpliendo tu palabra. En el nombre de Jesús de Nazaret, amén, amén y amén. Denle un aplauso a Dios. Amén. Vamos, tome su lugar, siéntese un poquito, solo súbale un crinquinquín más, Angie. Eso es, gracias. Y quiero que hagan así, todo el mundo haga así. Salude a la pastora, diga, pastora, hola, ¿cómo está? Y le tengo buenas noticias. El próximo miércoles la tenemos aquí con nosotros. Denle un aplauso a Dios. Amén. Ahora bien, yo espero que no esté viendo la transmisión, porque si no me pongo nervioso. Entonces yo espero que ella esté descansando, que esté tomando aire, porque gracias a Dios ya puede salir de la casa. Entonces ella está tomando un poquito de aire, está aprovechando el tiempo para regenerar el cuerpo. ¿Cómo se dice eso? Que el cuerpo reciba aire, y eso es bueno para ella. Amén. Ahora bien, vamos a entrar en materia, y lo primero que necesito que usted y yo podamos entender, y todo cristiano tiene que entender esto, y preste atención a esto: existe el reino de las tinieblas. Amén. Amén. Existe el reino de las tinieblas. Y cuando usted dice amén es porque así es. Existe el reino de las tinieblas, pero también existe el reino de Dios. Y es ahí donde tenemos que empezar a diferenciar las cosas, porque cuando tenemos claro como hijos de Dios que existe el reino de las tinieblas, pero también existe el reino de Dios, los dos traen una consecuencia, ya sea negativa y positiva, a nuestra vida. Amén. Ahora bien, yo quiero que vayamos a la palabra de Dios, y yo quiero que vayamos a Lucas 17. Lucas 17, verso 20 y 21. Voy a leer
en la traducción Dios habla hoy. Y fíjese lo lindo que nos enseña la palabra, porque nos dice lo siguiente: los fariseos le preguntaron a Jesús cuándo iba a llegar el reino de Dios, y él les contesta. Entonces está la gente preguntándole a Jesús: Jesús, ¿cuándo es que viene el reino de Dios? Y Jesús les contesta lo siguiente: la venida del reino de Dios no es algo que este mundo, no es algo que todo el mundo pueda ver. No se va a decir aquí está o allá está, porque el reino de Dios ya está entre ustedes. Porque el reino de Dios ya está en mí. Porque el reino de Dios ya está en ustedes. El reino de Dios está en ustedes. Es ahí donde tenemos que empezar a entender la palabra de Dios. Porque Jesús les contesta: la venida del reino de Dios no es algo que el mundo pueda ver. No es algo que la gente natural va a poder ver. No va a decir sencillamente aquí está o allá está. Porque el reino de Dios ya está en ustedes. Amén. Pero cuando entendemos eso, entendemos que el reino de Dios está en mí. Amén. Jesús nos enseña a través de este versículo que el reino de Dios no es un edificio, no es algo que se va a construir, no es algo que usted puede palpar físicamente. El reino de Dios sencillamente está en mí. Amén. No es un edificio que usted va a visitar como reino, es lo que usted tiene dentro de usted que puede catalogarlo como reino. Amén. Cuando estudiamos la oración del Padre Nuestro, y el Padre Nuestro nos enseña cosas muy interesantes, y quiero que nos vayamos al verso 13 de Mateo 6, porque mire lo que dice: y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Y sigue diciendo: porque tuyo es el reino, el poder, la gloria por todos los siglos. Y el pueblo dice amén. Pero desmenucemos esto, desbaratemos este versículo un poquito para poder entenderlo. Porque el reino es el gobierno de Dios, el poder es la habilidad de ese gobierno, y la gloria es la atmósfera del cielo. Y esto quiere decir que Dios mismo se manifiesta en esa atmósfera. Amén. Si usted por un momento se me pierde, no va a entender. Entonces vamos a hacer algo. El que está manejando el bus soy yo. ¿Quién se quiere montar al bus? ¿Se quiere montar al bus? Vamos a tener un paseo por el reino de Dios. Pero para que usted entienda ese paseo, tiene que poner atención al, ¿cómo se dice eso? El hombre que va diciendo a su derecha vea esto, a la izquierda vea lo otro. Al guía, gracias, al guía. Entonces preste la atención al guía. Y el guía es el Espíritu Santo. Yo estoy manejando el bus, pero el guía es el Espíritu Santo que te va a traer la revelación. Amén. Ahora bien, entonces cuando entendemos que el reino es el gobierno de Dios, el poder es la habilidad de ese gobierno y la gloria es la atmósfera del cielo, es aquí donde se puede decir que Dios se manifiesta en esa atmósfera. Cuando hablamos de la presencia de Dios, y cuando alguien se para aquí y dice aquí está la presencia de Dios, hablamos y entendemos que es el ambiente que Dios mismo crea. Cuando la gente dice uy, qué presencia de Dios, sí lo puede decir. ¿Sabe por qué? Porque es el ambiente donde se mueve Dios. La diferencia es que usted decide si entra en la presencia o está fuera de la presencia. Amén. Y ese ambiente es cargado de poder, del poder de Dios. Y ese poder confirma que el gobierno de Dios es real. Amén. Y es ahí donde tenemos que entender, o mejor dicho, en otras palabras, Dios no depende de nada. Dios existe por sí solo. Quiere decir que Él puede crear su propia atmósfera. No es que usted va a venir a cantar y va a crear la atmósfera de Dios. Dios crea su propia atmósfera. Para usted entrar en esa atmósfera, tiene que venir en el mismo sentir de adoración que la atmósfera de Dios ha sido creada. Amén. Y es que ahí podemos ver que todo el cielo está lleno de la atmósfera de Dios. Es donde Dios manifiesta su gloria. Esa gloria de Dios es Dios mismo haciendo lo que Él quiere hacer. Entendiendo esto, quiero que veamos algo muy interesante en el libro de Génesis. Porque Génesis 1
verso 1 al 3, dice lo siguiente: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Ahora bien, cuando Dios ve que todas las cosas, o hay un caos total en esa tierra que Él había creado, dice claramente por medio de la palabra que exista la luz. Amén. Que exista la luz. Y para explicar esto quiero hacer una dinámica. Fuera luces, todas las luces fuera, por favor, todas las luces. Apágame aquella, porfa. Apágame aquella, un toquecito, rápido. En un momento de la historia, dice que nosotros estábamos en las tinieblas. Y las tinieblas significa oscuridad. Ahora yo quiero que usted haga una dinámica. Trate de agarrar su teléfono inteligente y vaya a la aplicación de su foco y prenda el foco de su teléfono. Prenda el foco de su teléfono. Vamos, prenda el foco de su teléfono. Vamos, los que tienen teléfono. Y cuando Dios llega y ve que todo está en tinieblas, ve el caos que había en nuestra vida, Él dijo: que se haga la luz, 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 que se haga la luz. Nosotros somos luz en medio de las tinieblas. Somos luz en medio de las tinieblas. Aquel caos que hay en el mundo, en aquel momento que usted estaba en el mundo, esa luz representa que usted es la luz de Cristo. Amén. Ahora sí, ayúdame con la luz nuevamente, porque quiero leer un verso que dice lo siguiente. Esto está bueno. La tecnología, luces, ya. Amén. Ahora bien, quiere decir que usted es la luz en medio de las tinieblas. Usted es luz. Usted puede caminar en oscuridad, pero donde usted llega a la oscuridad, usted es luz, porque el reino de Dios es luz. Y si el reino de Dios está en mí, yo alumbro las tinieblas. Amén. Y es ahí donde Efesios 5:8 me dice lo siguiente: porque en otros tiempos erais tinieblas, mas ahora soy luz en el Señor. Andar como hijos de luz. ¿Dónde están los hijos de la luz? ¿Andamos verdaderamente como hijos de luz? Mateo 5:14-16, traducción lenguaje actual, dice lo siguiente: ustedes son como una luz que ilumina a todos. Son como una ciudad construida en la parte más alta de un cerro y que todos pueden ver. Nadie enciende una lámpara para meterla debajo de un cajón. Usted no está para estar abajo, usted está para estar arriba, usted está para estar en lo alto. Usted que tiene el reino dentro de usted es para que esté en alto. Y cuando usted está en alto, usted alumbra. Y sigue diciendo el versículo: nadie enciende una lámpara para meterla debajo de un cajón. Todo lo contrario, la pone en un lugar alto para que alumbre a todos los que están en la casa. De la misma manera, la conducta de ustedes debe ser como la luz que ilumina y muestre cómo se obedece a Dios. Hagan buenas acciones. ¿Hagan qué? ¿Hagan qué? Si usted es luz, tiene que hacer buenas acciones. Amén. Y es ahí donde tenemos que seguir entendiendo que cuando hacemos buenas acciones, obedecemos a Dios. Así los demás verán y alabarán a Dios. Así los demás te verán a ti por las buenas acciones que haces, y alabarán al Dios al cual usted le sirve. Amén. Jesús les escribe eso a sus seguidores. Jesús deja en su palabra eso y le dice a sus seguidores: hey, ustedes son luz. Ustedes son los que tienen que iluminar en el Espíritu. Amén. Y es ahí el reino de Dios permite. El reino de Dios tiene que primero permitir entrar en nosotros. Usted tiene que permitir que ese reino de Dios entre en usted.
Porque la primera parte es que Él viva, que el reino de Dios esté en mí, para que luego se manifieste externamente. Lo que está dentro de usted es lo que usted va a manifestar. ¿Qué es lo que usted tiene dentro de su corazón? ¿A Dios, al reino de Dios o al pecado? Sí, no me vea raro que vengo a hablarle a usted. Pero ¿qué es el reino de Dios? El reino de Dios es el gobierno que influencia con la voluntad. Es el señorío y el dominio sobre un territorio. Para entender qué es la palabra en reino, viene del vocablo griego basilea, que significa realeza y gobierno. Pero también tiene un fundamento en la palabra que significa poder de Dios. Cuando usted tiene el reino de Dios en usted, usted tiene poder de Dios. Y no solamente poder de Dios, usted tiene autoridad, usted tiene realeza y usted tiene gobierno. Amén. Nuestro territorio tiene que ser gobernado por Él, por el reino de Dios. Nuestro territorio tiene que ser gobernado por Él. Y cuando es gobernado por Él, tenemos una influencia a través de los hijos de Dios. Y cuando es manifestada a través de los hijos de Dios, sucede lo sobrenatural en su vida. Amén. Quiero decirle algo, que cuando oramos y decimos: venga tu reino, diga: venga tu reino, estamos confirmando que venga el gobierno de Dios a mí. Usted ha orado: venga tu reino. Usted está diciéndole al Señor: Señor, que tu voluntad, que tu dominio, que tu realeza venga a mí. Quiere decir que voy a ser obediente a todos los estatutos que tiene tu palabra. Doña Claudina, gracias. Por allá no sé quién dijo amén. Por aquí es que cuando la palabra le habla de pecado, algunos dicen amén y otros no. Pero usted anda en el bus y el Espíritu Santo te está guiando, pero el Espíritu Santo exhorta y te pellizca duro, y tú no gritas para que los demás no se den cuenta. Amén. En otras palabras, la influencia que hay en el cielo en mí es la influencia que tengo que ejercer yo en el territorio donde Dios me coloca para hacer luz. Se lo voy a repetir en otras palabras: la influencia que hay en el cielo cuando el reino de Dios está en usted es la influencia de lo que sucede en el cielo va a suceder en ti, o donde Dios te coloca vas a hacer luz. Quiere decir que tú vives en un lugar de corrupción, tu casa va a ser bendecida, tu casa va a ser luz, y todos van a decir: yo quiero lo que tiene esa casa, yo quiero lo que tiene ese hombre, quiero lo que tiene esa mujer, quiero lo que tiene esa familia, porque esa familia tiene el reino de Dios. Amén. Ahora sí estamos más o menos, vamos más o menos. Nosotros, siendo luz, tenemos que influenciar según la voluntad de Dios, según su poder y según su dominio. Escúcheme bien, no es el dominio suyo, es el dominio de Dios. Es el dominio de Dios. No es lo que usted decide, no es lo que usted quiere hacer, no es lo que se le pega la gana, es lo que Dios le dice que tiene que hacer. Amén. El reino está en mí y ese reino se tiene que establecer. La iglesia tiene que entender que el reino de Dios es una realidad eterna. El reino de Dios es eterno, es una realidad verdadera y es eterna, y se establece aquí y ahora en mí. Amén. ¿Y pero qué tenemos que hacer para poder recibir ese reino? Número uno, sencillo, fácil: nacer de nuevo. ¿Quiénes han nacido de nuevo? ¿Usted verdaderamente ha nacido de nuevo? Vamos a la palabra. Juan 3:3. Juan 3:3. Y dice: respondió Jesús y les dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Si usted no nace de nuevo, no
va a ver el reino de Dios. Lo verá de largo. Verá Celso allá. Yo voy a estar ahí. ¿Quién va a estar ahí? Lucha. Amén. Pero es interesante porque en esa historia llega Nicodemo donde Jesús, y Nicodemo le pregunta a Jesús: Jesús, ¿cómo es eso del reino? ¿Cómo es eso de nacer de nuevo? Y Nicodemo le dice: Jesús, ¿cómo yo ya grande, viejo, puedo meterme nuevamente en el vientre de mi madre y nacer de nuevo? Y Jesús le dice: no, este señor está mal de la cabeza. Estamos mal, eso no es nacer de nuevo. Entonces en el verso 5 de Juan 3, en el verso 5 adelante, dice lo siguiente: respondió Jesús y le dice nuevamente: de cierto te digo. Escuche bien ese de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu y del... ¿Quién es el que está dirigiendo el bus? El Espíritu. ¿Quién es el guía? El Espíritu Santo. No puede entrar en el reino de Dios. Pero el Espíritu Santo no me habla, sí te habla. Tal vez usted no lo escucha, pero te habla a través de otras personas. Cuando te dice no hagas y tú haces. Y cuando tú haces, cuando alguien o el Espíritu te dice no hagas, pierdes el reino eterno de Dios. Amén. Y respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Verso 6: los que es nacido de la carne, carne es, y los que son nacidos del Espíritu, Espíritu es. Amén. Y es ahí cuando nacemos del Espíritu que podemos reconocer que el gobierno de Dios está en mí. Recibimos todo lo que hay en el cielo, recibimos todo lo que es de Dios. Quiere decir que yo soy influenciado por el poder del cielo y tengo que influenciar. Quiere decir que tengo que vivir en ese gobierno de Dios. Y cuando yo vivo en el gobierno de Dios, tengo autoridad para ejercer lo que está en el cielo aquí en la tierra. Amén. Entendamos que Dios gobierna sobre territorios, y diga: sobre mí. Sobre mí. Dios te gobierna. Amén. El gobierno está sobre la enfermedad, está sobre la pobreza, está sobre la opresión. Quiere decir que Dios tiene dominio sobre todas esas cosas. Cuando el reino de Dios está en usted, ese reino de Dios tiene que ser manifestado en tu vida. Amén. Que cuando usted llega y ora por un dolor de cabeza, ese dolor de cabeza se va. Pero si usted ora por ese dolor de cabeza y ese dolor de cabeza no se va, algo está pasando. Satanás como tal quiere expandir el reino de las tinieblas. Satanás quiere expandir el reino de las tinieblas. ¿Y cómo lo hace? Trayendo presión, trayendo enfermedad, trayendo pobreza. Esa es la forma como Satanás quiere empezar a expandir el reino de las tinieblas. Pero el reino de Dios se expande a través de usted, los hijos de obediencia, a través de aquellos que reciben a Jesús como su único y suficiente Salvador y son obedientes a Él y reciben la influencia del cielo y ejercen esa influencia aquí en la tierra. ¿Sabe lo que pasa? Que cuando una persona tiene esa influencia del cielo y llega a un lugar, la atmósfera cambia. ¿Sabe? Cuando yo llego al trabajo y la gente está hablando tonteras y yo llego a ese lugar, la gente se calla. O usted es partícipe de esas tonteras que hablan. Y mire lo que dice el salmista, Salmo 24:1, porque nos enseña algo de lo que le pertenece a Dios. De Jehová es la tierra
y su plenitud, el mundo y los que habitan en él. Usted es de Jehová, y si no es de él, es de Satanás. Decida usted, o de Dios o de Satanás. No puede ser mitad y mitad, porque cuando hay una mitad y queremos separar esa mitad, se rompe algo. ¿Sabe lo que Jesús predicaba? ¿Sabe lo que Jesús predicaba? El reino. Y cuando él hablaba de los evangelios, el evangelio, la palabra evangelio significa noticias nuevas. Pero esas noticias nuevas tienen que venir de la mano con una manifestación o con un milagro o con algo que evidencie esa noticia nueva. Le explico. Yo no puedo decirle a Arlene que Arlene va a tener casa sencillamente de palabra, sino que tiene que ser evidente el poder de Dios de que esa casa Arlene la va a tener y ella la va a ver. Entonces, cuando Jesús predicaba el evangelio, llegaba y predicaba y decía: arrepiéntanse. Y detrás de ese arrepiéntanse, él empezaba a sanar enfermos, a expulsar demonios. ¿Dónde están los que van a expulsar demonios? La iglesia de Dios expulsa demonios. ¿Dónde están los que van a sanar enfermos? Mire que vamos en el bus, yo estoy manejando y el Espíritu Santo está: Cristian, usted va a expulsar demonios. Y cuando Cristian va por la calle, va caminando, hay algo que se llama el mundo invisible y el mundo natural. Y cuando Cristian va caminando en el mundo natural y él tiene el poder porque el reino está en él, lo que pasa en el mundo invisible, con solo la presencia manifiesta del cielo que está en Cristian, estos demonios empiezan a huir. No es lo que Cristian hace, sino la gloria de Dios la que hace. Porque usted sencillamente es aquel hijo de obediencia que es utilizado, que es influenciado por lo que usted ha recibido del cielo. Recuerde que Dios no necesita nada para crearse Él mismo. Él necesita ser únicamente Dios para manifestar su poder en usted. Amén. Jesús predicaba ese evangelio, y esa palabra evangelio significa las buenas noticias. Pero las buenas noticias vienen de la mano con demostración. Demostración de lo que predicamos, demostración de lo que hacemos, demostración de nuestro testimonio. Jesús predicaba el reino, y ese reino se va a manifestar cuando Él resucita de los muertos. ¿Sabe por qué? ¿Se acuerdan cuando Jesús resucita a Lázaro? Si Jesús resucitó a Lázaro y a él iba a ser entregado el reino, ¿cómo él no iba a resucitar? ¿Se imagina que Jesús no hubiera resucitado? Entonces, ¿de dónde quedaron todos los demás milagros? Hubiera sido una demostración vacía. Pero él mismo, las noticias nuevas que él iba a ser el rey, el salvador, él mismo lo demostró con el milagro de resurrección. Amén. Porque mire lo que dice Apocalipsis 11:15. El séptimo ángel tocó la trompeta. No hay chofares porque no podemos tener chofares. Y hubo una gran voz en el cielo que decía: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. No fue que murió y se terminó el reino, sino que Él, a través de esta resurrección, demostró que el reino de Dios existe por los siglos de los siglos. Yo no sé qué pasa con esta gente hoy, Cristian. Usted no sabe lo que estudié para explicar todo esto, y esta gente está como: ¿qué pasa con Celso? En vez de, no sé, algo. Tuve que leerme todo un libro para hacer esto. Porque cuando venimos aquí hay una responsabilidad.
Y a través de nuestra vida cometemos errores, pero siempre tenemos que cumplir con nuestra responsabilidad. Y no puedo venir a pararme aquí a hablarles tonteras. Tengo que venir a enseñarles lo que Dios quiere que la iglesia entienda. Amén. Esto quiere decir que Dios le dio toda autoridad en el cielo y en la tierra a Jesús. Amén. En la tierra lo demostró sanando enfermos, librando a cautivos y expulsando demonios. Entonces, cuando usted lee Mateo, Marcos, Juan y Lucas, usted ve toda la historia de Jesús, ve todos los milagros que él hizo. Y cuando un nuevo creyente viene al Señor, se le dice: empiece a leer los evangelios para que la gente conozca lo que Jesús hizo y pueda vivir en esa vida o en ese mundo sobrenatural, porque empieza a creer de que lo que Dios hizo ayer lo hace hoy aquí. Porque lo que predicaba Jesús no era pasado, lo que predica Jesús es presente. El evangelio es presente. Amén. Entonces, cuando él empieza a anunciar el evangelio, las nuevas noticias, empieza a manifestar ese nuevo evangelio o esas buenas noticias, liberando enfermos, sanando enfermos, liberando a las personas de la cautividad, expulsando demonios. Amén. Pero usted ve un demonio y corre. No, usted ve un demonio, va para adelante y el demonio va para atrás. Cuando usted ve un enfermo, usted sencillamente dice: reprendo la enfermedad, y la enfermedad se tiene que ir. Doña Damaris bien, doña Claudina, solo aquel lado lo cree. ¿Qué pasa con la gente de aquí? Yo no solo vengo a enseñarle, necesito activarlo, porque esta iglesia necesita caminar en lo sobrenatural. No es que somos portadores de su gloria, porque la gloria de Dios es la que se manifiesta a través de usted. Usted sencillamente camina y esa gloria va haciendo. Usted sencillamente va y esa gloria va haciendo. Sencillamente usted va porque el reino está en mí, el reino está en usted. Y cuando usted, donde usted vaya, la gloria de Dios se tiene que manifestar. Amén. Ya veo a todo el mundo mañana yendo a todas las esquinas a expulsar demonios. Mire lo que Jesús dice. Y Jesús en Mateo 28, 18, mire lo que Jesús dice. Dice: Jesús se acercó hablando, diciendo. Jesús se acerca diciendo: toda potestad me es dada en el cielo. ¿Y dónde? ¿Y dónde? Toda potestad es dada en el cielo. ¿Y a dónde? Jesús le dijo a sus discípulos, a la gente: toda potestad me es dada a mí, así como el cielo, como en la tierra. Es por eso que Jesús claramente dice: es necesario que yo me vaya. Es necesario que yo me vaya, porque allá arriba voy a empezar a gobernar. Así como me dieron potestad en el cielo, voy a tener gobierno en el cielo y voy a tener gobierno en la tierra. Pero es necesario que yo me vaya. Pero no solamente me voy a ir, voy a dejar al Paracleto, al Consolador, aquel que te va a dar poder para hacer en mi nombre. ¿En qué? En mi nombre, en el nombre de Jesús. Y cuando usted empieza a hablar del reino de Dios y empieza a decirle a la enfermedad: en el nombre de Jesús te vas, la enfermedad se va, porque el nombre de Jesús tiene nombre que sobre todo nombre, y tiene potestad en el cielo y en la tierra. Amén. ¿Dónde está Jason? ¿Dónde está Jason? Véngase, Jason. Vamos a ponerle candela a esto. Prepárese, porque usted va a abrir su boca hoy. Don Mario, gracias. Doña Claudina otra vez. Doña Damaris. Pastor, ayúdeme, pastor. Aleluya. Ayer el pastor Alan y yo estábamos haciendo un trabajito,
y le expliqué un poquito y me dice: ojalá se muerda la iglesia. Necesito que se muerda, iglesia, que se ponga las pilas. ¡Wow! Eso es Jaden. Y es en el nombre de Jesús. Porque cuando Jesús resucita, sucede que Él, ay, no soy yo, son ellos. Cuando Jesús resucita, anduvo con sus discípulos 40 días. Y Él empezó a hablar a sus discípulos, a enseñarles sobre el reino de Dios. Primero Jesús en el Evangelio predica las buenas noticias, predica sobre el reino y demuestra el reino aquí en la tierra. Él resucita de los muertos y la demostración visible en sí mismo es el milagro de vida eterna. Y entonces se le aparece a sus discípulos y durante 40 días tuvieron un curso intensivo de cómo sanar, de cómo liberar, de cómo predicar el reino, de cómo hablar con poder y autoridad. Y en el libro de Hechos nos enseña, Hechos 1:3, a quienes también después de haber padecido, porque ellos padecieron también, y dice la palabra, se les presentó vivo, se les presentó vivo, con muchas pruebas indubitables. Tuve que decirlo despacito porque si no me enredo. Apareciéndoles durante 40 días, hablándoles acerca del reino de Dios. Jesús resucita, se le aparece a sus discípulos y en 40 días empezó a darles un curso intensivo, enseñándoles: yo resucité, ustedes vieron que yo morí, pero me levanté de los muertos. Esto es el reino de Dios, que ahora es eterno, porque ahora yo voy a gobernar en el cielo. Y si ustedes me tienen a mí, ustedes harán lo mismo que yo, con poder, con autoridad. Mire la frase que dice: y se les presentó vivo y les habló del reino, les habló del gobierno. Ese gobierno es el que tiene que estar vivo en usted. Ese gobierno de Dios es el que tiene que estar en mí. Ese reino de Dios es el que tiene que manifestarse en mí. Porque el poder de Dios está en ti, pero está aquí y está ahora. El reino de Dios es el reino donde se tiene que manifestar, donde usted va a ver palpable lo que Dios va a hacer a través de usted. Pero escuche bien, el reino de los cielos es el reino invisible, donde la atmósfera creada por aquel Dios que vive en ti se manifiesta, porque donde tú llegas cambias la atmósfera, y esa atmósfera que está rodeada por usted es la que va a hacer que los milagros, los prodigios y las maravillas sean efectivos en tu vida. En otras palabras, el reino de Dios es la atmósfera producida por nuestra relación, intimidad y obediencia con Él. Y esto me exhortó a mí mismo. Yo no puedo decir que tengo el reino de Dios en mí si no tengo intimidad con Él. No puedo decir que el reino de Dios está en mí si no soy obediente a Él. Porque si no soy obediente a Él y no tengo intimidad con Él, no voy a poder manifestar su poder a través de mí.
¿sabe qué? Usted tiene poder y autoridad. Usted tiene poder y autoridad. Voy a repetirlo otra vez. Usted tiene poder y autoridad. Otra vez lo voy a repetir. Usted tiene poder y autoridad. Voy a repetirlo otra vez. Suave. Voy a ayudarle para que me entienda. Y el pastor Celso dice: usted tiene poder y autoridad. Usted tiene poder y autoridad. Porque cuando usted tiene poder y autoridad, hay características manifiestas en su vida. Porque el reino de Dios empieza a ser sobrenatural en ti. Juan 18:36 nos dice: respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no me fuera. Entregado a los judíos, pero mi reino no está aquí. Quiere decir que lo sobrenatural viene del cielo donde Dios gobierna. Lo sobrenatural no viene a través de lo que usted cree que usted hace. Lo sobrenatural viene a través de aquel que recibió y que fue dada toda potestad en el cielo y en la tierra. Aquel que gobierna, aquel que influencia en usted. No es poder natural, es poder sobrenatural. La segunda característica: es un reino de poder y no son solo palabras. Yo no puedo venir a predicarle nada más sino hacer demostración del poder de Dios. Porque usted cree que yo brinco, grito y hago ejemplos y hago de todo. Y hoy van a sanar enfermos en el nombre de Jesús. Hoy va a haber liberación en el nombre de Jesús. Hoy usted va a romper cadenas en el nombre de Jesús. Porque usted tiene autoridad. Porque usted tiene autoridad. Primera Corintios 4:20 nos dice: porque el reino de Dios no se consiste en palabras, sino en poder. Jesús proclamó el reino no solamente con palabras, ni tampoco solamente explicó como si fuera en tiempos pasados. Jesús demostró con poder y en el presente y en el ahora. Quiere decir que yo tengo que ser y tengo que demostrar el poder de Dios que hay en mí. Cada vez que usted predica del reino, debe ser manifestado con un acto visible de poder. Cuando usted le dice a una persona y le da el plan de salvación, esa persona se tiene que arrepentir y tiene que cambiar su vida. Cuando cambia su vida, es la demostración del poder de Dios que salió de usted. Porque cuando Juan el Bautista empezó a predicar y le preparaba el camino a Jesús, él le decía: arrepiéntanse, 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 arrepiéntanse. Y vino Jesús y predicó lo mismo. Y cada vez que el reino de Dios es predicado, debe ser manifestado con un acto visible de poder. Quiere decir que la enfermedad se tiene que ir, el pecado se tiene que ir, los demonios tienen que huir, la pobreza tiene que detenerse y la muerte tiene que resucitar. Y es porque usted tiene poder y autoridad, poder y autoridad, poder y autoridad, poder y autoridad. Así que empieza a creerlo, empieza a creer, empieza a creer. Palabra, y esta iglesia también cree. Necesito de tu mano, Señor, de tu poder, para sanar enfermedades. Señor, derrama aquí tu poder.
vientre. Escucha la voz de Dios. El Espíritu Santo, el guía del bus, te está diciendo: eres sano. Ramaisica, rama maestro. Sano, sano, sano. 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 Sano, sano. Ahora, ya. Sanidad. Eres sano. Eres sana en el nombre de Jesús. Sano, sana. Espíritu de pecado sexual. Espíritu de pecado sexual. Ahora, pecado de inmundicia. Pecado sexual. Ahora, te ordeno que dejes esos cuerpos. Hoy, en el nombre de Jesús, aquellas partes íntimas del pecado sexual que tuviste con aquella persona son devueltas ahora a esa persona. Y esa persona empieza a devolver tus partes íntimas en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, me posiciono en el nombre de Jesús. De la quinta, de la cuarta, de la tercera generación, de la segunda y de mi generación, todo pecado de perversión sexual ahora se va. En el nombre de Jesús se va. Aquella cautividad en la que estás, hoy eres libre. En el nombre de Jesús. Esto lo digo en el nombre que sobre todo nombre. En el nombre de Jesús de Nazaret. Eres libre, eres libre, eres libre, eres libre, eres libre, eres libre. Cadenas, eres libre, eres libre, eres libre, eres libre. Cadenas, vamos, cadenas se rompen. Vamos, sin miedo, vamos. En el nombre de Cristo. Cadena
Escuche las cadenas, escuche las cadenas. Escuche las cadenas, escuche las cadenas. Escuche las cadenas. La característica o el carácter que tiene que tener usted, ayúdame aquí en el micrófono. El carácter que tiene que tener usted del reino de Dios es justicia. Fuera del reino de Dios no hay justicia, solo rebelión. La paz solo es posible cuando uno vive bajo sumisión al reino o gobierno de Jesucristo. El gozo, la felicidad viene del alma, mas el gozo es del Espíritu. El Espíritu Santo, sin Espíritu Santo no hay reino ni gobierno de Dios. Es por eso que cuando usted canta, presencia de Dios se manifiesta hoy, he llegado hasta aquí en adoración. Visítanos, Espíritu de Dios, crea en mí un nuevo corazón. Prepárese, porque usted ha sido activado por el poder sobrenatural de Dios. Vamos, prepárese. Envuélvenos, Señor, en tu presencia. Vamos, prepárese. Lleno de alabanzas y de adoración. Quiero enamorarme más de ti. Espíritu Santo, sopla en mí. Tu santa unción quiero sentir. Espíritu Santo, lléname con tu fuego y tu poder. Espíritu Santo, visita mi alma que te necesita. Espíritu Santo, bautízame de la cabeza hasta los pies. Espíritu Santo, 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 sopla en mí, tu santa unción quiero sentir. Espíritu Santo, lléname con tu fuego y tu poder. Espíritu Santo, visita mi alma que te necesita. Espíritu Santo, bautízame de la cabeza hasta los pies. Espíritu Santo, lléname, lléname, sóplame, lléname, sóplame, lléname, visítanos, Señor. Sóplame, lléname, sóplame, lléname, sóplame, lléname. Trae gozo, trae gozo, trae gozo, trae gozo, más. Llénalo, llénalo. Llena, llena, llena. Llena. Más, 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 más. Llena.
Llena, 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 llena. En el nombre de Jesús. Espíritu Santo, tú eres el que guía este bus. Tú eres el que guía esta iglesia. Tú eres el que llena esta iglesia. Llena. Vamos, llena, llena.